Nunca pensé que el olor a café recién hecho pudiera darme náuseas. Pero ese día lo hizo. Era sábado, las 7:42 de la mañana. Bajé en pijama a la cocina como cualquier otro fin de semana, con el pelo alborotado y la cabeza medio dormida. Y ahí estaba él. Un hombre que no era mi marido, descalzo, con una camiseta blanca que definitivamente no era suya, sentado en mi cocina. Sostenía una taza de café como si aquello fuera lo más normal del mundo. Y lo peor de todo, sonrió al verme, como si ya me conociera. Como si no pasara nada. Luis, mi marido, estaba en la ducha. Mi hija dormía. Y yo, en bata, congelada en el marco de la puerta, sentí como se me descomponía la realidad. ¿Tú debes de ser Marta?, dijo él, como si estuviéramos en un capítulo extraño de una serie. No respondí. Me giré, subí las escaleras sin correr, por no hacer ruido, y abrí la puerta del baño sin golpear. Luis se enjabonaba la cabeza. Me miró. Y ahí lo vi, en sus ojos, la culpa. No el tipo de culpa por haber hecho algo. No. Era la culpa de haber dejado que algo se saliera de control. Que otra persona cruzara un límite. Un límite que solo podía romperse desde dentro de casa. ¿Quién es ese tío en la cocina?, le pregunté, sin rodeos. No contestó. Se enjuagó rápido, salió sin secarse, resbalando torpemente al agarrar la toalla. Su silencio fue todo lo que necesitaba para entender que no estaba loca. Que ese hombre no se había colado. Que alguien, en esta casa, lo había invitado. Que alguien, en esta casa, era yo. Sí. Ese hombre había pasado la noche conmigo. Y Luis lo sabía. Lo habíamos hablado. Pero verlo allí, oliendo mi café, fue como despertarme de un coma. Una parte de mí quiso gritarle al tipo que se largara. Otra parte, más honesta, supo que ese desastre era obra mía. Enteramente mía. Esto no iba a terminar bien. Y lo supe antes de que Luis volviera a bajar. Luis no dijo ni una palabra cuando bajó las escaleras. Iba con la camiseta empapada, la toalla colgando del hombro y cara de quien está a punto de hacer algo estúpido. Yo ya me había sentado a la mesa, frente al otro tipo, que ni siquiera parecía incómodo. Seguía bebiendo su café como si no pasara nada, como si desayunar en la cocina de una mujer casada fuera algo que hacía todos los fines de semana. No voy a decir su nombre, porque en realidad da igual. No era importante. No era amor. Era otra cosa. Luis se paró en seco al llegar a la puerta. Lo miró, me miró a mí, y soltó una risa breve, seca, sin gracia. El otro le devolvió una sonrisa cordial, como si lo invitara a sentarse, como si de verdad no entendiera lo que estaba pasando o simplemente le diera igual. Yo no dije nada. Solo miraba a Luis, esperando que hiciera o dijera algo que me permitiera reaccionar también, que me sacara de esa escena absurda. Así que al final sí, dijo Luis. No preguntó, afirmó. Como si lo hubiese asumido hace días, incluso semanas, y solo necesitara una confirmación visual para que le cerrara el círculo. No tenía tono agresivo, ni ironía, ni nada que yo pudiera interpretar como una emoción concreta. Era un tono neutro, funcional. La frase de alguien que, más que dolido, está simplemente procesando una verdad evidente. Yo seguí sin contestar. El silencio no era estrategia ni culpa, era puro bloqueo. ¿Estaba en casa ayer por la noche?, preguntó él. Sí, dije, porque era la verdad y porque mentir ya no tenía ningún sentido. No hizo falta decir nada más. Lo supo todo en ese instante. No necesitaba detalles. Solo saber si había cruzado esa línea. Y la respuesta era sí,
aunque ni yo misma supiera por qué lo hice de esa forma, de esa manera tan burda, tan poco elegante, sin ni siquiera haber pensado en las consecuencias. ¿La niña sabe algo? No. Estaba dormida. Como tú. ¿Y tú crees que esto es normal, Marta? Dijo, cruzando los brazos como si tratara de contener las manos, de no hacer nada con ellas. No, Luis, no es normal. Pero tampoco es nuevo. No me mires así. ¿Cómo quieres que te mire? No lo sé, contesté, ahora sí bajando la vista, porque la suya pesaba. Porque, aunque no gritara, no insultara, no hiciera nada que yo pudiera usar para voltear la situación, su presencia era suficiente para hacerme sentir como una mierda. Y no era culpa suya. Luis respiró hondo, sin apartar los ojos de mí. El otro tipo se levantó, por fin, dejando la taza en la encimera sin decir una palabra. Me miró con cara de yo me largo, y asintió levemente a Luis, que no le respondió. Se fue. Cerró la puerta con cuidado. Y entonces empezó el verdadero silencio, el que no se llena con ruidos de tazas ni de pasos. Luis no se sentó. Se quedó de pie, mirándome como si tratara de reconocerme, como si no supiera quién era yo. Y en parte, tenía razón. Yo tampoco me reconocía. No era una infidelidad lo que le dolía. Era la forma. Era hacerlo ahí, en nuestra casa, mientras él dormía, mientras nuestra hija soñaba que todo seguía bien. Era la traición no del acto, sino del contexto. ¿Por qué? Preguntó, por fin. No con rabia, ni con tristeza. Solo con una necesidad genuina de entender. Y ahí fue cuando lo arruiné todo aún más. Porque me sentía invisible, dije. ¿Y eso te da derecho a traer a un tío a esta casa? No es un tema de derechos, Luis. Es un tema de vacío. De no saber cómo gritar sin hacer ruido. Y esto fue ruido. Tú sabes lo que acabas de hacer. ¿Lo entiendes de verdad? No del todo, admití. Pero no fue por odio. Ni por venganza. Fue por agotamiento. Luis se rió otra vez. Esta vez con una mezcla de decepción y resignación. ¿Y yo qué soy? ¿El causante de ese agotamiento? ¿El decorado de tu crisis? No, Luis. Tú solo fuiste parte de todo lo demás. Como yo. Los dos dejamos de mirarnos hace tiempo. Esto es culpa de los dos. Yo solo fui la que cruzó la línea primero. No. Tú fuiste la que abrió la puerta. La que dejó que entrara alguien mientras yo dormía arriba. No pude discutirle eso. Tenía razón. Lo miré un segundo, y luego aparté la vista otra vez. No porque quisiera huir, sino porque no soportaba su mirada sin odio. Porque si me hubiera gritado, si hubiera roto algo, habría sido más fácil. Pero Luis estaba siendo racional. Y eso me dolía más. Él se giró, subió las escaleras, y escuché la puerta del dormitorio cerrarse. No de un portazo. Cerrarse, como se cierran las cosas que no sabes si vas a volver a abrir. Yo me quedé en la cocina, con una taza de café que no era mía y un silencio que ya no sabía cómo llenar. El silencio duró todo el día. Luis no bajó a comer, ni a hablar, ni a preguntar nada más. Tampoco subí yo. Me quedé abajo, limpiando la cocina como si eso pudiera borrar lo que había pasado. Tiré la taza, limpié la encimera, abrí las ventanas aunque no hiciera falta. Pero no sirvió de nada. No era una mancha de café, era una herida abierta, y cada cosa que tocaba solo hacía que doliera más. La niña se despertó tarde y se fue directamente al salón a ver dibujos. Me miró como siempre, me abrazó sin saber nada, me pidió tostadas y batido de chocolate.
Hice todo eso con las manos temblorosas, como si fuera un robot que sigue funcionando aunque por dentro esté lleno de cables rotos. No era culpa suya, no tenía por qué notarlo, pero me sentía expuesta, como si hasta una niña de 12 años pudiera oler lo que había hecho. A las 8 de la tarde, cuando ella ya estaba en su cuarto, Luis bajó. Llevaba la misma ropa que esa mañana, pero seca. Sin decir palabra, se sentó en el sofá, encendió la tele y se quedó ahí, como si solo estuviera esperando que yo hablara. No me moví al principio. Me quedé en la cocina, apoyada en el marco de la puerta. El zumbido del televisor no alcanzaba a tapar la incomodidad. Lo observé. Su espalda recta, los hombros tensos, la mandíbula marcada por la rabia contenida. Pensé que quizá no iba a decir nada, que esto sería como esos matrimonios que nunca se dicen las cosas y simplemente siguen existiendo. Pero no. Él apagó la tele, se giró, y me miró con esa cara que no le conocía, esa que mezcla decepción con una calma peligrosa. ¿Fue la primera vez?, me preguntó, sin levantar la voz. Sí, respondí, sin dudarlo. ¿Te gustó? No esperé que dijera eso. Me dejó clavada. No supe qué decir al principio. No por vergüenza, sino porque no tenía sentido esa pregunta. No en ese momento. O quizás sí. No es eso lo que importa. Para mí sí. Quiero saber si te gustó. Quiero saber si fue solo sexo o algo más. Fue sexo, Luis. No fue amor. No fue nada profundo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía qué iba a pasar. Porque no lo planeé. Porque no me imaginaba capaz. Y porque sabía que si lo decía, se acababa todo. Luis se puso de pie. No dio un portazo, no gritó, pero sus pasos eran más rápidos que antes. Fue hasta la mesa, se apoyó en ella con ambas manos, y me miró desde ahí. Tú siempre has sido de sincera, de directa, de que no soportas las mentiras. Y has traído a un tío a mi casa, mientras yo dormía arriba. ¿De verdad esperabas que reaccionara con calma? No. No esperaba nada. Pero tampoco sabía cómo explicarlo. Ni cómo pararlo. ¿Tú sabes lo que eso dice de ti? Sí. Dice que la he cagado. Que soy una cobarde. No. Dice que has estado pensando en esto más tiempo del que quieres reconocer. Ahí sí me enfadé. Porque aunque tuviera razón en muchas cosas, esa no se la iba a dejar pasar. No. No llevaba semanas planeando esto, ni deseándolo. No tengo una doble vida, Luis. No soy una mentirosa de novela barata. Simplemente pasó. Y sí, me arrepiento, pero no voy a permitir que me pongas como una manipuladora. No hace falta que yo te ponga como nada. Ya te has retratado tú sola. ¿Y tú qué? ¿Tú no has fallado nunca? ¿Tú no has ignorado lo que pasaba entre nosotros? Porque esto no viene de un día. No se rompe algo que está bien. Tú también te alejaste. Sí. Me alejé. Pero no metí a nadie en nuestra cama. No fue nuestra cama. Peor me lo pones. Hubo un momento en el que pensé que iba a darme una bofetada. Pero no lo hizo. Cerró los puños, respiró fuerte, y se fue hacia la puerta. Yo lo seguí, no sé por qué. Supongo que tenía miedo de que se fuera para siempre. ¿A dónde vas? A respirar. A pensar. A no mirarte durante unas horas. ¿Vas a volver? No lo sé. ¿Tú volverías? No supe qué responder. Porque si las cosas fueran al revés, no estaba segura de lo que yo haría. Lo vi salir, cerrar la puerta sin mirar atrás,
y sentí que todo el aire del mundo se había ido con él. No lloré. No me senté a lamentarme. Me quedé de pie, frente a la puerta cerrada, y sentí que algo dentro de mí acababa de romperse en dos. Durante 2 días no supe nada de Luis. No llamadas, no mensajes, no una sola señal. Dormí mal, comí peor, y traté de mantener la rutina por Claudia, que notaba que algo pasaba aunque yo fingiera que no. No preguntaba directamente, pero estaba más callada de lo normal, más pegada a su cuarto. Solo salía para comer y meterse de nuevo entre sus auriculares. Cuando no estaba en casa, yo caminaba por la cocina como si ahí fuera a encontrar respuestas, repasaba lo que había hecho y lo que había dicho, buscaba un punto exacto donde pudiera haber frenado todo antes de que se volviera irreversible. Pero ese punto no existía, o si existía, lo había ignorado a propósito. El lunes por la tarde, Luis volvió. No avisó. Abrió la puerta con su llave como si nada. Llevaba una mochila al hombro, el mismo abrigo del sábado y una cara completamente distinta. No había lágrimas ni rabia. Había una decisión tomada. Y eso fue lo que me asustó más que cualquier discusión. Necesito que te vayas de casa esta noche, fue lo primero que dijo. ¿Cómo? He hablado con un abogado. He pedido consejo. Me han dicho que es mejor que todo quede claro desde el principio. Esto va para divorcio, Marta. Y quiero que conste que fuiste tú quien se fue, no yo. Así que esta noche te vas. Yo me quedo con Claudia. ¿Y qué le digo? No lo sé. Invéntate algo. Un viaje, una reunión, una urgencia. No me importa. Pero esta noche te vas. Ya he avisado a tu madre de que llegarás tarde. Me quedé helada. No porque no entendiera la lógica, sino por la frialdad con la que lo estaba ejecutando. Me estaba echando sin gritar, sin insultar, sin perder la compostura. Pero con una estrategia clara, precisa, efectiva. Como si llevara años planeando cómo reaccionar si alguna vez yo cruzaba esa línea. Me apoyé en la pared y traté de entender si de verdad estaba oyendo bien. ¿Tú me vas a echar de mi casa? No. Solo voy a hacer lo que legalmente me conviene. No quiero escándalos, ni peleas, ni escenas delante de Claudia. Quiero que todo quede registrado como debe ser. Así que esta noche recoges una maleta y te vas a dormir a casa de tu madre. O a un hotel, si prefieres. Luis, no me lo hagas más difícil. ¿Más difícil? ¿De verdad estás diciendo eso? Estoy diciendo que... No digas nada. Ya lo dijiste todo con lo que hiciste. Yo no sabía si suplicar, gritar o simplemente aceptar y desaparecer. Quise decirle que me arrepentía, que no sabía lo que hacía, que fue un error. Pero ya no era el momento de esas frases. No porque no fueran ciertas, sino porque no iban a cambiar nada. Luis se giró, subió a su despacho y cerró la puerta con llave. Bajé la vista, fui a mi cuarto, preparé una bolsa pequeña, y salí de casa 1 hora después sin mirar atrás. Claudia me abrazó como siempre, con ese cariño inocente que no sabe lo que está pasando. Le dije que tenía una reunión en Madrid al día siguiente, que volvía en unos días. Me creyó. O quiso creerme. Esa noche dormí en casa de mi madre, que no preguntó mucho pero me miraba como quien sabe que algo grave ha pasado. Yo no hablé. No tenía fuerzas ni ganas de dar explicaciones. El día siguiente fue peor. Al llegar a casa para recoger ropa, la cerradura ya no funcionaba con mi copia de llaves. Me abrió Luis. No me dejó pasar del recibidor. Me entregó una caja con mi ropa, mis productos del baño, mis libros. Me explicó que había hecho el cambio de cerradura por seguridad. Que la abogada le había dicho que era lo mejor.
que ya no confiaba en mí, que no quería sorpresas. Todo eso me lo dijo en voz baja, sin alterarse. Como si estuviera hablando con una desconocida. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa. Me sentí ajena, innecesaria, borrada. Salí con la caja en brazos, sin saber si llorar o romper algo, pero sin hacer ninguna de las dos cosas. Durante la semana siguiente, Luis se encargó de dejar claro a todo nuestro entorno lo que había pasado. No exageró, no inventó, no mintió. Solo dijo lo justo. Que había descubierto que lo había engañado, que ya no vivíamos juntos, que el proceso legal estaba en marcha. Lo dijo con el tono justo para que todos entendieran que no quería que lo consolaran, sino que supieran que había tomado el control. Algunas amigas mías me bloquearon, otras me escribieron mensajes tibios. Mis padres me miraban con decepción, pero sin saber cómo reaccionar del todo. Luis logró algo que yo no imaginaba. No solo me había apartado de su vida, sino que había logrado que todo el entorno girara a su favor sin levantar la voz. Una noche, una amiga común me llamó para decirme que Luis había subido una foto a su Instagram, algo que nunca hacía. Era una foto suya con Claudia, en un restaurante. Él sonreía. Claudia también. La descripción era simple: todo va a estar bien. Sentí un golpe en el pecho. No porque lo viera feliz, sino porque no me necesitaba para estarlo. Y eso, en el fondo, era la verdadera venganza. No arruinarme, no destruirme, no humillarme. Solo dejar claro que podía seguir sin mí. Mejor. Con más calma. Con más control. Yo, mientras tanto, tenía que explicarle a mi hija por qué mamá ya no vivía en casa. Y esa conversación todavía no sabía cómo empezarla. Pasaron 11 días sin que Luis me dirigiera la palabra. Solo había mensajes puntuales sobre Claudia, cosas del colegio, tareas, cambios de horarios, todo frío y funcional, sin una palabra de más, como si yo fuera una niñera temporal que había perdido el derecho a saber nada que no fuera logísticamente necesario. Intenté un par de veces llamarlo, me colgó. Le mandé un correo largo, sin drama, sin súplicas, explicándole que necesitaba hablar con él, que no por reconciliación, sino por respeto, por claridad, por cerrar algo que nos había costado años construir. No contestó. A la semana siguiente me escribió para decirme que me recibiría el sábado por la mañana, en casa, solo durante 1 hora, que Claudia estaría con sus abuelos y que esperaba que me comportara. Fui puntual. Entré con la misma sensación que una persona tiene al volver al trabajo después de haber sido despedida. Todo se sentía ajeno, hasta el olor del pasillo. Luis me abrió, se apartó para dejarme pasar y señaló el salón con la cabeza. No dijo hola, ni pasa, ni nada. Se sentó en una de las sillas, no en el sofá, como si no quisiera compartir el mismo espacio emocional conmigo. Yo me senté frente a él. Lo miré durante varios segundos antes de atreverme a hablar. No vengo a justificar nada. No tengo defensa. Lo que hice fue horrible. Pero necesito decirte lo que siento. Luis asintió, sin expresión, solo con un leve movimiento de cabeza que me decía que hablara rápido, que fuera directa, que no lo hiciera perder el tiempo. Llevo días pensando que esto iba a doler más si tú gritabas, si me insultabas, si me echabas todo en cara. Pero no. Lo que me está destruyendo es que no me odies. Que simplemente me hayas apartado como quien quita una planta marchita del salón. Sin emoción. Luis se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando las manos como hacía siempre que estaba por decir algo que no quería repetir 2 veces. Marta, no necesito odiarte. Ya me hiciste suficiente daño con lo que hiciste. No me hace falta añadirle más rabia. El dolor no necesita ser ruidoso. Y tampoco significa que no me duela.
Solo que decidí que no quiero vivir con alguien capaz de hacer lo que tú hiciste. Sé que no hay forma de que me perdones. No lo espero. Pero me duele que no quieras ni siquiera entender cómo llegué hasta ahí. No quiero entenderlo. Porque lo entendí demasiado bien. No me acosté con nadie, pero también me alejé. También dejé de mirar. También fallé. Pero yo no invité a nadie a la casa. Yo no te falté de esa manera. ¿Qué vamos a hacer con Claudia? Vamos a decirle la verdad. No todos los detalles, claro. Pero le diré que vamos a divorciarnos, que tú cometiste un error, que estamos intentando manejarlo de la forma menos dolorosa para ella. No le voy a hablar mal de ti. Pero tampoco voy a cubrirte. ¿Tú crees que podrá perdonarme? No lo sé. No depende de mí. ¿Y tú? ¿Hay una mínima posibilidad de que esto no termine así? Luis se quedó en silencio. Me miró como si pesara cada palabra antes de soltarla. No era un no automático. Pero tampoco parecía un sí probable. Hay cosas que se rompen y ya no se pueden usar. Puedes pegar las piezas, pero ya no sirven igual. No sé si podré mirarte algún día sin acordarme de todo esto. Y no sé si tú podrías vivir con alguien que te mira así. No quiero perder lo que tenemos. Ya lo perdiste. Yo también. Lo que teníamos ya no existe. Ahora lo que queda es otra cosa. Podemos llevarnos bien. Podemos criar a Claudia juntos. Podemos incluso hablarnos sin odio. Pero lo que teníamos, eso que nos hacía pareja, ya no está. ¿Y si cambiara todo? No lo vas a hacer. Oh sí. Pero no por mí. Y aunque lo hicieras, no cambiaría lo que hiciste. No quiero una versión reformada de ti. Quiero volver a confiar. Y contigo ya no puedo. Luis, me equivoqué. Pero sigo queriéndote. Yo también. Pero querer no siempre es suficiente. Se levantó, dio por terminada la conversación sin tener que decirlo. Caminó hacia la cocina. Yo supe que era mi señal para irme. Me levanté sin decir adiós. No porque no quisiera, sino porque no sabía si me lo permitiría. Al salir, cerré la puerta con cuidado, sin mirar atrás. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Y aunque no hubo gritos ni insultos, fue probablemente la conversación más dolorosa de mi vida. La primera semana después de esa conversación fue un caos interno que solo yo podía ver. Por fuera parecía funcional. Me levantaba temprano, iba al trabajo, comía a las horas que debía, respondía mensajes de conocidos con frases educadas, incluso sonreía cuando alguien contaba algo gracioso. Pero por dentro sentía que nada tenía peso real, como si todo lo que me rodeaba fuera de cartón, como si me hubieran desconectado de lo que antes me hacía sentir presente. Vivía en casa de mi madre, que apenas me hablaba más allá de lo necesario. Nunca me dijo directamente que estaba decepcionada, pero su manera de cerrar conversaciones antes de que yo pudiera extenderlas era más clara que cualquier discurso. Mi padre no opinó, como casi siempre, pero ya no bromeaba conmigo, ya no me ofrecía café por las tardes. En el trabajo nadie sabía nada, o al menos nadie decía nada, aunque estoy segura de que más de uno lo sospechaba. Esos detalles se notan. La gente no es tonta. La mirada cambia, el ritmo cambia, la atención se dispersa y cuesta más sostener la cara frente a un cliente. Aún así, seguía yendo, porque era mejor que quedarme en la habitación mirando al techo. La conversación con Claudia llegó antes de lo que esperaba. Fue ella quien me pidió hablar. Me llamó un martes a las 8 de la noche. Dijo que necesitaba entender. No usó palabras duras, pero en su cara había una mezcla de tristeza y distancia que me dolió más que cualquier reproche. Le conté lo básico.
Le dije que su padre y yo estábamos pasando por algo complicado, que había cometido un error muy serio, que nos íbamos a separar y que íbamos a hacer todo lo posible para que ella no sufriera más de lo necesario. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego asintió. Me dijo que me seguía queriendo, pero que necesitaba tiempo para confiar en mí de nuevo. No preguntó detalles. No quiso saber más. Yo respeté su decisión. No la abracé. Ella tampoco lo hizo. Terminamos la llamada con un te quiero que sonó sincero, pero doloroso. Esa fue la segunda vez que sentí que estaba perdiendo algo que no sabía si podría recuperar. Unas semanas después firmamos los papeles. No hubo juicio, no hubo pelea por bienes ni custodia. Luis dejó claro desde el principio que no quería hacer esto más doloroso. Quedamos en un acuerdo compartido para Claudia. Él se quedaba en la casa, yo me mudaría a un piso de alquiler no muy lejos. Dividimos las cuentas de forma lógica. Lo hizo todo con esa precisión suya que siempre había admirado y que esta vez usó para sacarme de su vida con la misma eficiencia con la que organizaba nuestras vacaciones o las facturas mensuales. No fue cruel, pero tampoco me dejó espacio para pensar que podría haber una segunda oportunidad. Me lo dejó claro, con hechos. No necesitó decírmelo más veces. Ahora han pasado 3 semanas desde que firmamos, y estoy en ese piso pequeño donde apenas tengo lo básico. Un sofá cama, una mesa, un par de sillas, algo de ropa y libros. No he colgado ni una foto. No porque no quiera, sino porque todavía no sé qué representa esta etapa. Me levanto temprano, voy a trabajar, vuelvo y como cualquier cosa, a veces veo una serie, a veces solo leo. Los fines de semana Claudia viene a verme, algunas horas el sábado, a veces también el domingo. Es cariñosa, pero más reservada. Me cuenta cosas del colegio, me habla de sus amigas, pero no me pregunta nada personal. Supongo que es su forma de protegerse. Y la entiendo. He aprendido que hay decisiones que no se pueden deshacer. Que no importa cuánto intentes explicar lo que sentías, si lo que hiciste rompió algo esencial, nadie tiene la obligación de esperarte mientras tú te reconstruyes. Yo pensé que podía vivir con culpa, pero no sabía que la culpa no te deja vivir. Y no hablo de remordimiento, hablo de ver a los demás avanzar mientras tú estás atada a un error que cometiste en un momento de debilidad, confusión o egoísmo. No hay consuelo en saber que todo pasa. Porque esto no pasó, esto cambió la vida de personas que confiaban en mí. Me lo gané. Y me toca vivir con eso. Luis ya no me escribe, salvo por asuntos relacionados con Claudia. No ha vuelto a pedirme explicaciones, no me ha insultado ni una sola vez. Su venganza, si es que se puede llamar así, ha sido seguir adelante con una dignidad que yo perdí cuando abrí la puerta a alguien que no debía haber cruzado el umbral. A veces me pregunto qué habría pasado si se lo hubiera contado antes de hacerlo, si hubiera pedido ayuda en lugar de buscar una salida en otra persona. Pero ya no sirve pensar en eso. Lo que pasó ya no se puede borrar. No tengo un final bonito. No tengo un mensaje de redención ni una lección perfecta. Solo puedo decir que aprendí lo que nunca quiero volver a hacer. Que entendí el valor de alguien que te mira todos los días y te elige sin decirlo. Y que, aunque no merezca que vuelva a elegirme, espero que algún día pueda mirarme sin que le duela. Eso es lo que queda. Yo, sola, aprendiendo a vivir con las consecuencias. No porque sea fuerte, sino porque no tengo otra opción. Y porque, aunque todo se haya derrumbado, todavía tengo algo que reconstruir, aunque sea desde el suelo. Empezando por mí.